Hola comunidad, aquí estamos, directo número 89. En este caso un directo diferente, volviendo a uno de esos recursos que de vez en cuando suelo utilizar, que es el recurso de lutería educativa, donde pretendo abordar, muy buenas Marga, donde pretendo abordar pues algunos de esos elementos que me parecen fundamentales en el proceso de educación, en el proceso de desarrollo de nuestros discentes. Y bueno, le tenía muchas ganas a este elemento, he creado incluso una infografía específica para aclararme yo el primero y después de esa aclaración personal intentar poner un poco de luz sobre ello o incluso que discutamos, que me puede parecer lo más interesante. Buenas Jesús, Mercedes, grandes oyentes también les tenemos hoy aquí con nosotros, con lo cual un placer. Y la Licitilla, evidentemente, qué maravilla encontrarte también por aquí. Pues me parece que es algo que está como absumido, es una de esas palabras como lo del aprendizaje significativo, que lo oigo mucho, sí y tal, el aprendizaje significativo, sí, pero ¿lo abordamos? Ese también puede ser un dato o un tema interesante para una lutería educativa próxima. En este caso, tal como reza en la información del ¿cómo se dice? El programa, la presentación, la cartelería que he hecho para el directo de hoy, para el número 89, como os decía, de este continente de los raros, quería abordar lo que es el currículo, lo que por lo menos para mí entiendo como currículo y entiendo como esa herramienta que nos debería servir para, evidentemente, generar una mejor educación en nuestros discentes, un mejor desarrollo de su proceso de aprendizaje. Y que creo que no siempre lo abordamos con la limpieza que debiéramos, según mi punto de vista, o no siempre lo abordamos con el suficiente conocimiento, no porque lo desconozcamos, sino porque a lo mejor no nos hemos encargado de diseccionarlo. Y entonces hoy he hecho un ejercicio de... Bueno, llevo todo el fin de semana con ello. Digo hoy por decir que hoy inicio la presentación pública de ello, pero llevo tiempo dándole vueltas. Y me gustaría, ya os digo, que compartirlo con vosotros. Además, no en plan, esto no es una de las charlas como ha ocurrido en el congreso de ADMUR, ese mega congreso que se ha organizado en Murcia tan maravillosamente y que tan buenos resultados está teniendo y que tantísimas implicaciones en red está teniendo, lo cual me alegro mucho por el equipo, por esa asociación de profesores de música de la Comunidad de Murcia que lo ha gestionado y lo ha organizado maravillosamente, sino que me gustaría que fuera algo en lo que generemos discusión, en el que estaré muy atento de lo que me vais contando, de lo que me vais diciendo, por si estáis en acuerdo o en desacuerdo con lo que digo, ¿vale? Entonces, plantead eso, que en cualquier momento podéis intervenir, en cualquier momento os daré pie a que vuestras palabras escritas en el chat formen parte de la charla y del proceso y contad con ello en cualquier momento. Irene, madre mía, qué maravilla. Y también está Lali por aquí, con lo cual sé que van a ser activistas a la hora de gestionar toda esa información. Muy buenas, Lali, se agradece el saludo. Os decía, el currículo. Lo primero que he visto con el tema del currículo es que hay mucha gente que lo llama currículum, que no, que son dos cosas diferentes, señores. Currículum es una cosa, currículo es otra, ¿vale? No voy a entrar en discutir eso porque creo que ya lo tenemos claro, simplemente dejarlo como referencia, dos cosas diferentes. Y después sí que he visto que hay muchos docentes que nos escudamos en que, claro, como tenemos este currículo, como la ley nos dice todo lo que hay que hacer y está perfectamente expuesto, como hay un montón de directrices que la administración pública a través de la Consejería de Educación y a través de la ley, del ministerio, ahora que estamos no voy a entrar en ese tema, ahí eso lo dejamos para otro día, pero todo ese tipo de cosas veo que hay un poco de escudo, decir, bueno, es que la ley me obliga a esto. Sí que hay una cosa que me parece muy importante del currículo, que es que está ahí, evidentemente no lo podemos obviar, si trabajamos en este país con esta consejería o con cualquier otra y con este ministerio, hay que asumirlo, es lo que es, se nos pide, se nos engloba, se nos unifica precisamente para que tengamos un criterio lo más parecido. No voy a entrar si eso es bueno o malo, no voy a entrar ahí, yo otro día si queréis hablamos de ese tema. Lo que tengo muy claro es que el currículo está y hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Lo que no acepto, lo que no me parece que es oportuno es que nos escudemos en él para no innovar, para no, muy buenas, Marcian, para no acercarnos a nuestra forma de entender la educación, para no acercarnos a la forma en la que necesitan nuestros alumnos
la educación, para no hacer ejercicios de responsividad. Un escudo, por así decir, no puedo hacer nada. Exactamente, Lali, exactamente, no puedo hacer nada. O no puedo dejar de hacer lo que ya llevo haciendo muchos años, que mucha gente también se escuda, ¿no? Es que como el currículo es así, yo es que tengo que seguir. No, el currículo te dice el qué. Te dice lo que tenemos que enseñar, evidentemente, hay una serie de contenidos, e incluso hay algunas directrices hasta de las formas. Pero, sobre todo, no te dice el cómo. Y para mí eso es fundamental. No te dice en ningún momento el cómo. Seguimos teniendo como docentes una libertad de cátedra, y en esa libertad de cátedra te permite hacer muchas cosas muy responsivas, muchas cosas que te permitirían dar una fluidez al aula que no tiene por qué ser la que llevamos haciendo durante tiempo, y sobre todo que no tiene por qué ser esa que a lo mejor no te está dando los resultados. Como dice Einstein, no quieras hacer cosas diferentes si estás tú haciendo lo mismo. Quiere decir, no vas a encontrar resultados diferentes si la investigación la estás haciendo por el mismo camino. Algún punto divergente que tiene que tener. Entonces, donde quiero llevarnos es que el currículo está definido, pero la forma en la que lo abordamos en el aula no. Es totalmente libre. Tú tienes tu capacidad, tú tienes tu librillo, como dicen. Hoy conocí un perfil de redes sociales, maestro con su librillo, o maestrillo con su librillo, creo que era. Evidentemente, tenemos nuestro librillo, no tiene por qué ser el de siempre, ni mucho menos. Ese librillo puede ir modulando, y sobre todo puede ir modulando, en base a lo que estamos conociendo y a cómo van evolucionando nuestras tribus en nuestras aulas y nuestros chavales. No para perder identidad, sino lo contrario, para ser responsivos y adaptar la realidad del aula a la realidad que necesitan nuestros chavales, ¿vale? Entonces, para poder ayudar a que eso no sea solo palabras bonitas, porque dicen, claro, muy bonito, ya sé que el currículo yo puedo aplicarlo como quiero, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues yo me planteo cómo hacerlo, y eso es lo que me gustaría compartir. Antes de ello, voy a leer lo que pone Lali, que dice: y para los profesores quemados pueden amar la enseñanza, moviéndose cada vez de una forma distinta, innovando y reinterpretando y reinventándose. Sí, para mí yo creo que es fundamental esa capacidad de seguir creciendo, incluso aunque estés dando una asignatura que llevas, en mi caso, 25, 30 y tantos años dando la misma asignatura. Y eso me permite no tener esa sensación de que estoy quemado y no transmitirla, evidentemente, a mi alumnado. Para poder abordar el currículo de una forma creativa, no sé si de una forma divergente, pero de una forma en la que me pueda plantear unas dudas, unas preguntas, y que salgamos adelante de una forma diferente a como estamos acostumbrados, he utilizado una ley de marketing que se llama el círculo de oro, el círculo dorado, en el que hay una serie de preguntas que inician el porqué de una situación, ¿no? El cómo abordar una situación, en este caso de marketing en empresas. Y me pareció muy interesante aplicar la educación, evidentemente, y en este caso a currículo. La metodología es tan importante, es el kit de la cuestión. Exactamente, la vititilla, la metodología. Sí, pero parece que en el currículo va implícita la metodología, y no. Y que en esa metodología, que hay ciertas metodologías que no pueden absorber el contenido. No. El contenido cognitivo se puede absorber de tantas y tantas formas. Ahí es donde quiero llegar. Me gusta lo que me cuentas, porque sí que es cierto, es el verdadero kit de la cuestión. Como decía, parto del círculo dorado. Como veis, voy entrando y voy saliendo según vuestras aportaciones, lo cual me ayuda y me anima de que sigáis ahí participando. Y os decía, el círculo dorado tiene como 3 círculos concéntricos, uno dentro de otro, que nos van contando cómo organizar ese producto. Y es lo que yo quiero trabajar hoy. Sergio, muchas gracias. Por cierto, felicidades, que sé que ayer fue tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Un placer. La primera pregunta de ese círculo dorado es ¿por qué? La siguiente es ¿cómo? Y la tercera es ¿qué? Si esto, que es de marketing, lo aplicamos al currículo, podemos encontrar ciertas cosas interesantes que nos pueden ayudar a que nuestra metodología pueda cambiar, y a que nos planteemos que realmente el currículo es algo importante y que podemos dotarlo de una frescura necesaria.
el porqué, mi porqué del currículo, y vuelvo a decir, todo eso es algo muy personal, ni está leído en ningún sitio, lo único que he hecho ha sido, después de los 88 que llevo, los 88 directos, voy como condensando la información. No sé si llegaré a algún puerto positivo o negativo, o no sé si siquiera hay que calificar cómo es el puerto, espero llegar a algún sitio, pero lo que sé es que no soy el mismo de hace 88 directos, evidentemente, y que esto no está cogido de ningún sitio, en este caso es puro desarrollo personal. Me dice Sergio, fue el viernes, perdón, pero muchísimas gracias. Siempre me gusta escucharte. Gracias a ti, campeón. Muchas gracias. Lo que os decía, ese por qué. ¿Por qué necesitamos un currículo? Pues está claro. Necesitamos un currículo por 3 razones, bajo mi punto de vista, imprescindibles, que además van marcadas muy ligadas a la ley educativa, que son saber ser, saber hacer y saber. Y además os puedo asegurar que el orden en el que las he dicho no es baladí. El orden en el que las he dicho no es aleatorio. Saber ser, saber hacer y saber. Si el currículo no nos permite eso, no sirve de nada. Muy buenas tardes, Raquel. Muchas gracias, un placer. Pues si no nos sirve para saber ser, si no nos sirve para saber hacer y no nos sirve para saber, estamos equivocados con el currículo. El currículo hay que cambiarlo, evidentemente. Con lo cual, lo primero que nos tenemos que plantear en todo esto es que tiene que permitirnos saber ser, saber hacer y saber. Y además, como decía, en ese orden, saber ser. O sea, el currículo de tu asignatura, de cualquier asignatura, aunque yo sé que aquí estamos muchos docentes que nos dedicamos a la educación musical, muchos, evidentemente, o la mayoría, no estoy hablando, si os das cuenta, no os he dicho el currículo musical, os he dicho el currículo. El título del directo de hoy es el currículo, no el currículo musical, que también, muy buenas tardes, Carlos, que también daría para mucho, evidentemente. De eso sabéis además lo que opino yo del currículo musical. Pero en este caso estoy hablando, gracias por esos corazones, siempre se agradecen. En este caso estoy hablando del currículo en el general, saber ser. Tu asignatura, educación física, música, matemáticas, literatura, ética, religión, me da igual, tiene que permitir saber ser al alumnado. Saber ser, esto no solo se tiene que dar en religión o en ética, o en literatura, o en filosofía. No. El currículo de cada asignatura tiene que reflejar un saber ser. Y en ese saber ser tiene que estar reflejado después en cada una de tus unidades didácticas, de tus metodologías y de cómo desarrollas el aula. Tiene que haber un saber ser. Y además, como digo, saber ser lo primero, porque si no sabemos ser, no podemos hacer ninguna otra cosa más. Lo primero es ser personas, ser miembros de una sociedad, ser convivientes de un mismo espacio, me da igual cómo lo consideréis. Esencial para desenvolverte en la vida. Perfecto, Badabadum, qué bonito, Badabadum, Badabadum GC. Evidentemente, un saber ser para la vida. Y ese saber ser para la vida es fundamental en cualquier materia. Saber ser. La pregunta sería, ¿nuestra forma de enfocar el currículo con nuestra asignatura permite un saber ser? Porque si no es así y solo estamos haciendo un saber, nos faltan 2 patas del currículo. Y lo dice la ley. Saber ser. También tenemos que saber hacer. En tu asignatura, ¿el desarrollo de ese currículo permite saber hacer? Fundamental que permita saber hacer. Si no lo permite, no estamos haciendo un buen uso del currículo, ni nos lo estamos planteando bien. Saber ser, como ser humano, lo primero, para poder saber hacer. En ese saber hacer ya implica el otro. En tu hacer es posible que aparezcan los demás. Posible que no, pero es posible que sí. Y en tu saber ser, lo mismo también. Cuanto mejor nos conozcamos y cuanto mejor nos seamos, vamos a permitir una mejor sociedad y una mejor convivencia. Saber hacer y saber ser. Dice Lali, ¿con saber ser te refieres a saber gestionar emociones para ser mejor? Yo no lo hubiera dicho mejor. Un saber ser implica conócete a ti mismo, gestiónate, evalúate, acéptate, haz un trabajo de autoestima, haz un trabajo de autoconfianza, todo ese tipo de cosas que son personales. Y eso no es de ética, ni de religión, ni de filosofía. Eso es de educación, independientemente de la materia que impartas, independientemente del prototipo que seas de profe, bien sea en infantil, en primaria, en secundaria
en la universidad o en el conservatorio o donde quieras dar clases. Si eres docente, según la ley, según el currículo, saber ser y saber hacer. En cada asignatura no está la misma emoción, puesto que cada uno tiene unas habilidades distintas, entonces debería haber una asignatura sobre las emociones. Bueno, eso es un bonito melón, Lali, que algún día deberíamos abrir, ¿no? Pero yo me conformo con que si no tenemos asignatura de emociones, tengamos asignaturas con emociones y asignaturas que atienden al saber ser. Porque es educación. La educación no puede estar sin las emociones, con lo cual en mi asignatura el saber ser debe estar atendido. Sergio, dice: hola Antonio, soy el hijo de Valentín, saxo de Quintanar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Te mando un saludo, mi padre, aquí escuchándote. Un abrazo, qué maravilla, Valentín. Madre mía, la cantidad de vivencias que he tenido con tu padre, Sergio. Madre. Cantidad. Entonces, tenemos ese saber ser, que debe estar atendido, y ese saber hacer. Es cierto que el currículo implica un saber puro y duro. Quiero decir, conocimientos cognitivos. Es verdad, el currículo también admite un saber imprescindible. La parte cognitiva, los conocimientos, la asunción de esa información, tiene que estar ahí, evidentemente. Lo tengo aquí marcado, tiene que haber una parte, pero no solo eso, que creo que hay muchos de los docentes nos aferramos al saber y se nos olvida que el currículo ya nos dice, en ese porqué que os digo del círculo mágico, que hay que saber ser y saber hacer. Sé que lo estoy diciendo mucho, pero es que quiero ser reiterativo cual leitmotiv sobre este punto, porque me parece fundamental. No solo hay que saber, no solo tengo que conocer la asignatura, también tengo que ser buena persona y tengo que saber hacer cosas con ese material y con las personas con las que estoy alrededor. Porque no se nos olvide que cuando en el mundo no estamos solos, ni ahora ni lo vamos a estar. Quiero decir, todo entorno laboral va a tener unas personas próximas y vamos a tener un saber hacer, tanto a nivel procedimental de tu trabajo en concreto, como a nivel social en cuanto a relaciones sociales. Si el saber ser implica cómo eres, ese saber ser también tiene una implícita, o sea, algo que se extrapola a lo social. Dice: eso es el conocimiento de todo lo demás. Primero se construye desde el procesamiento sensorial. Perfecto, Balabadum, perfecto. Absolutamente de acuerdo, exactamente. No todo mecánico, no somos robots. Perfecto. Muy buenas, David. Qué bueno escucharte, sentirte por aquí, leerte, ver que estás al otro lado. Además, todo esto que estoy diciendo del porqué de un currículo, de ese saber hacer, saber ser y saber, no me vale en cualquier sitio. Ya me lo habéis escuchado los que me estáis escuchando en este desarrollo de los directos, que hablo de que todo eso tiene que pasar a memoria a largo plazo. Evidentemente. No me vale que quede a memoria a corto plazo. No me vale la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es lo que muchas veces llamamos aprendizajes bulímicos. Me los aprendo. Otro abrazo para ti, David. Me lo aprendo, lo vomito en el examen y lo olvido. Eso no es educación. Eso tan solo es saber, ni siquiera completo, sino saber durante unas horas, durante unos días. Si ese conocimiento que te has aprendido la noche anterior lo vomitas al día siguiente y no lo vuelves a reforzar, no lo vuelves a repetir, tu cerebro entiende que no es importante y lo olvida directamente. Con lo cual me tengo que plantear que en ese saber, ser, hacer y saber a secas, tiene que pasar a memoria a largo plazo, una memoria a largo plazo explícita y episódica, en el que el niño o la niña sean los protagonistas de ese proceso de aprendizaje. Y ahí tendríamos el por qué. ¿Por qué un currículo? ¿Por qué un buen currículo? Para saber ser, para que mi alumnado sepa ser, para que mi alumnado sepa hacer y para que mi alumnado sepa. Todo ello en memoria a largo plazo explícita, o sea, una memoria consciente, explícita y episódica, donde son los protagonistas del proceso, no un mero concepto o un mero dato. ¿Memoria a corto plazo es perder el tiempo? No, Lali, memoria a corto plazo es el camino a largo plazo. Es como si fuese el ascensor que te lleva a largo plazo. La memoria a corto plazo es la primera memoria que generamos. Aparte de la memoria operativa, la memoria de trabajo, como dicen los ingleses, que es con la que estamos funcionando constantemente, eso con el uso de trabajarlo, la memoria a corto plazo, dicen los científicos, que puede estar entre 10 minutos y 2 años, y a partir de ahí pasa a memoria a largo plazo. Dependiendo de las emociones que le implicas a la clase, dependiendo de la vivencia que tienes en el aula, esa información puede pasar más rápidamente a memoria a largo plazo. Pero si un dato se queda en memoria a corto plazo y no se reedita, no se reutiliza, se pierde.
No es que sea tiempo perdido, pero si lo que quieres es aprender de algo y que te quede referencia, si se queda en memoria a corto plazo lo vas a perder. No nos sirve. Es lo que ocurre con el aprendizaje bulímico, ese aprendizaje de un día para otro que nunca volvemos a repasar y que desaparece de nuestra mente. Me refiero a cuando se queda en esa fase, exactamente. Yo creo que te lo he contestado. Novaluz Musical dice, esa memoria a largo plazo se alcanza a través de las experiencias de la vida con las emociones potenciadas. Sí, evidentemente. Se consigue no solo con las experiencias de la vida, se consigue en el aula repitiendo. ¿Por qué hacemos muchas cuentas de multiplicar? ¿Por qué hacemos muchas frases hechas? ¿Por qué repetimos? Porque le queremos decir a nuestro cerebro que es importante. Y cuando es importante, lo dice, bueno, si estamos dedicándole tanto tiempo y lo escucho tanto, a lo mejor es porque no va a servir para sobrevivir, que es para lo que está el cerebro y para lo que aprendemos, para sobrevivir. Ahora lo hemos convertido en un sobrevivir diferente a lo que ocurría hace 50.000 años, pero al final el aprendizaje es una herramienta de supervivencia. El cerebro solo memoriza aquello que considera que es importante para sobrevivir. Aunque ya os digo que el hecho de aprenderte una raíz cuadrada no es un ejercicio de supervivencia en el aula, sino que tenemos que convertir con ese punto de emoción, porque si no el cerebro no lo va a retener. Y además repetirlo varias veces. Ana Barrilero, la memoria a corto plazo es más importante de lo que parece y también hay que desarrollarla. Perfecto, estoy de acuerdo, maestra. Absolutamente. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en ella, hay que ir más allá, hay que reforzar que eso pase a un segundo término, que es lo que se llama memoria a largo plazo, sobre todo para los músicos, en general para todos, pero bueno. Entonces ya tenemos el porqué, 3 elementos. Vamos con el cómo, que sería la segunda parte de ese círculo dorado. Ya tenemos el por qué, cómo. Claro, en el cómo hay muchas cosas interesantes que se nos olvidan y que está en el currículo y que está en la ley. Lo primero, en el cómo, es que tiene que ser competencial. Ya no lo dicen. O sea, el aprendizaje, el currículo, tiene que ser un currículo que atienda a las competencias. Pero no solo a competencias en una asignatura determinada, sino que todas las asignaturas tienen que estar dentro de ese círculo de competencias. Competencias lingüísticas, competencias matemáticas, digitales, artística, de autonomía, competencia social también y la que ahora se pone muy de moda y que todo el mundo habla pero que luego al final no terminamos de desarrollarla, que es la de aprender a aprender. La de que consigamos que nuestros alumnos y nuestras alumnas sean autónomos en ese proceso. Nuestra materia la planteamos dentro de ese currículo con el cómo competencial. ¿Trabajamos por competencias? ¿Distribuimos el material de una forma competencial? Porque si no lo estamos haciendo así, nos estamos saltando la ley. Y no solo la ley, precisamente en esto es una de las cosas que me gusta de esta ley, no hay muchas, pero esta me gusta, que es que por fin hablamos de que somos competencias clave, que hay que desarrollarlo de forma competencial, que tiene que haber un desarrollo lingüístico, que tiene que haber desarrollo matemático, que tiene que haber un desarrollo digital. Y no dividido solo en materias, sino que todo eso puede estar regido en una única materia. No, claro, es que la matemática es matemática. No, la matemática puede ser lingüística, digital, artística, autónoma, desarrollo social y de aprender a aprender. No estamos diciendo de que esto sea para unas materias y otra para otras. No, yo estoy hablando de forma general. Currículo for everybody, para todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿es competencial? ¿Nos planteamos como un desarrollo de competencias? Deberíamos. Me consta que mucho profesorado así. Me consta y me alegra. Eso creo que queda como muy claro y como está además tan marcado en la ley, está claro. Pero después, para mí, si dentro del porqué he hablado de la memoria a largo plazo y de que sea una memoria a largo plazo explícita y episódica, en el que el discente es el protagonista, tiene que estar basado en hechos reales. Dice Lali, y con el aprendizaje cogotil, complicada la cosa. Bueno, evidentemente el aprendizaje cogotil, Lali, no ayuda mucho. Ya sabes que no soy partidario de ver cogotes, sino que soy partidario de ver ojos y de cuando sale la voz por la boca, escucharla al mismo tiempo que veo sus ojos y cómo se mueven y los gestos de la cara. Yo cuando veo un cogote, pues la verdad es que aprendo bastante menos. Entonces, en ese aprendizaje episódico, en el que aparece una memoria episódica, tiene que estar basado en hechos reales. Tenemos que intentar llevar nuestro aprendizaje, nuestro currículo, lo más al plano de lo vivencial, para que se convierta en algo importante para el cerebro de nuestros chavales. No en algo que, bueno, esto será importante que aprendas para cuando vayas a una universidad a hacer no sé qué, que una carrera que lo mismo no existe. No. Yo tengo que plantearme la metodología, ese
cómo tengo que conseguir que sea lo más real posible, lo más basado en hechos reales, basado en proceso de aprendizaje de supervivencia en el aula. Porque si no, se nos estará escapando la atención. Entonces tiene que ser competencial y basado, muy buena Sana, y basado en hechos reales. Cuanto más real y más próximo al alumno, cuanto menos elucubrado como una ficción lejana al alumno, me refiero a ficción no porque no me gusten las historias y los cuentos, claro que sí, pero que sea próximo al alumnado, que sea algo que pueda asumir directamente, ¿vale? ¿Hasta cuándo revisamos nuestras metodologías y hasta cuándo revisamos cómo ofrecer los contenidos y lo convertimos en hechos reales para los alumnos? Hechos que ellos puedan manipular con sus manos a través de su inteligencia. Cuando digo manipular con sus manos es de forma metafórica, no tiene por qué ser algo manipulable. Claro, la filosofía no es manipulable. Ya, pero llevémoslos al terreno de los alumnos. Seamos responsivos con el proceso de aprendizaje. No me quiero pasar de tiempo, que voy un poco lento. Después, importantísimo, ¿tu asignatura está integrada con el resto de asignaturas? ¿O a día de hoy seguimos con currículos y asignaturas cajones estanco? Porque lo normal es que si estamos hablando de saber ser y saber hacer y todos lleváramos esa línea, lo normal es que las asignaturas fueran totalmente integradas, que se enlazaran con el resto de materias del centro, bien sea de un centro de primaria, de secundaria, de infantil, conservatorio, escuela de música, o seguimos todavía con esos reinos de taifas en el que cada uno es el emir que dicta las líneas educativas y son además absolutamente intocables, porque para eso soy el emir de mi reino de mi reino de taifas en mi asignatura. No creo en las asignaturas estanco, creo en las asignaturas como la vida. En la vida no hay ninguna acción que sea estanco. Cada acción que hacemos, cada trabajo que hacemos, cada vivencia que tenemos está llena de concomitancias que lo hace ver clarísimamente que somos, hacemos y sabemos. Entonces, ¿hasta qué punto relacionamos nuestra asignatura con el resto de asignaturas, con el resto de procesos de aprendizaje de ese alumnado que comparte profesorado en un mismo centro educativo? ¿Seguimos con las asignaturas estanco que no tienen relación con otras cosas, con otras materias? ¿Somos capaces de basar esos hechos reales en materiales que sean totalmente integrados unas con otras? No creo en las materias estanco. Muy buenas, Daniel. Bienvenido también. Y me quedan una cosa que es curioso. Nos planteamos mucho que nuestro alumnado tiene que saber mucho, tenemos el currículo con los contenidos y tal. Y hay una cosa que yo siempre también he comentado y que quiero hacer hincapié hoy. ¿Todo lo que tenemos que enseñar hay que enseñarlo? No dudo que sí, ni dudo que no. Tan solo hago la pregunta, la dejo en el aire para que reflexionemos. ¿Todo es tan importante? Porque si todo es tan importante, hay que trabajar para que todo vaya a memoria a largo plazo. Vuelvo a decir, no me vale en que se quede en memoria a corto plazo, porque si no lo refuerza se va a perder. Pero ¿es necesario tanto? ¿Es necesario todo? Yo creo que, no lo digo yo, la señora Celada, que tan en boca de todos está en estas semanas en concreto, el 4 de marzo, en una entrevista en Hoy por Hoy, en la cadena SER, dijo que teníamos un currículo, y abro comillas, enciclopédico. Yo no solo digo que enciclopédico, yo digo que enciclopédico y sobrante de contenido. Quiero decir, esa enciclopedia, si ella califica de enciclopédico, yo opino que le sobra bastantes cosas. Que creo que deberíamos acotarlo de forma que pasara a memoria a largo plazo mucho más fácilmente y que hubiera más saber hacer y más saber ser que no solo el saber. Porque creo que el saber solo se puede conseguir de muchas maneras y que el aprender, que es una de las competencias, es fundamental para que el saber, lo único que haya que hacer es luego buscarlo. Porque ese saber nuevo lo puedo entroncar. Entonces, quizás nos dedicamos mucho a esos contenidos, que a lo mejor son en exceso, y que todos esos contenidos consigues que tu aula se los lleve puestos de por vida en memoria a largo plazo. Porque si no lo estamos consiguiendo a día de hoy, a lo mejor por miedo a hacer esos cortes, a hacer esas pequeñas podas que digo a nivel cognitivo, a lo mejor estamos perdiendo mucho más que si quitamos este tema que realmente no es tan interesante, o que se puede ver de soslayo por otro lado, ¿entendéis? Porque si me dijerais que conseguimos todo el contenido,
Pues a lo mejor era la justificación, pero es que me consta que no todos los chavales llegan y que no todos... Con esto no estoy diciendo que premiemos el no trabajar y el no sacrificio, ni mucho menos. Ya los que me conocéis como trabajo, soy de los que contenido y a tope. Pero aquel que realmente sea interesante y aquel que realmente nos permita llegar más allá. No porque venga, a lo mejor hay que cumplirlo. Y si hay que cumplirlo, busquemos otras formas para conseguir que vaya a memoria a largo plazo. Y eso sería mis 15 minutos dedicados al cómo tiene que ser ese currículo competencial, basado en hechos reales, asignaturas entroncadas, asignaturas integradas y, evidentemente, yo creo que hay algunos contenidos que no sé si tendrían que estar donde están o tener el peso que tendrían que tener, os lo puedo asegurar. A lo mejor esos contenidos se pueden cambiar por procedimientos y que permita acceder a esos contenidos o a todos los contenidos como eso, con habilidades de los chavales en el saber hacer que decíamos al principio, en ese porqué. Dice Lali, cada generación tiene distintos problemas y con ellos distintas soluciones. Nada se puede estancar, evidentemente. Estoy de acuerdo contigo, en esa línea tendríamos que estar trabajando. Y después, el último que me queda, el último bloque, hemos hablado del por qué, del cómo y del qué. Ese currículo que nos llena y que nos llena las aulas, los horarios, las horas y que estamos ahí muchas veces con el currículo como si lo llevaras en carga y es una especie de espada de Damocles de un peso abrumador, no solo para nosotros, que lo tienes que ir cumpliendo, sino también para el alumnado, ¿no? Y en esto me planteo 3 tipos de currículum que están ahí y que no solemos usar de forma explícita en el aula. Por un lado, el currículo formal, el que nos dicen, vale, pero si mi asignatura fuera menos estancada, si mi asignatura fuera una asignatura menos cajón estanco, ¿no sería interesante añadir un currículo no formal? ¿No sería interesante añadir la posibilidad de que mi alumnado se pudiera formar en cualquier otro sitio, puesto que soy capaz de crear los enlaces necesarios para que mi aula no sea el único espacio donde aprender todo eso? Nos preocupamos porque dentro de la programación, dentro de las actividades, dentro de la metodología, haya posibilidad de tener un currículo no formal. ¿Qué implica que haya un currículo no formal al mismo nivel o empujando, dando sustento a un currículo formal? Sería interesante. Currículo formal es aquel que se puede hacer fuera de los centros educativos, pero que no por ellos pueden tener ni menos peso ni menos valor. Entonces, en ese proceso el chaval puede buscar información, puede trabajar esa información en 1000 sitios diferentes. No solo hablo de red, hablo de muchas más cosas. Porque además a este no formal quiero añadirle uno más, el informal. Como siempre he dicho, soy de los que trabajan tribu constantemente. No creo en un aula si no es una tribu, si no es un trabajo de colectivo, si no es un Ítaca, todos en una barca remando en la misma dirección. ¿Por qué? Porque ahí es donde también aparece el currículo informal, donde ese proceso de aprendizaje puede ser compartido en cualquier lugar y en cualquier momento por cualquier persona de mi alumnado, si tienen esa intención y esa necesidad de conocimiento. Si soy capaz de intrincar y entroncar mi conocimiento a la vida y a la red de aprendizajes que hay no solo dentro del aula. Que el proceso de mi currículo no sea de aula de cuarto B, los lunes a las 10, los martes a las 8 y los jueves a las 12:30, sino que sea algo mucho más. Un currículo no formal, integrado dentro de la programación, y un currículo informal también integrado dentro de la programación, intentando conseguir que allá donde vaya vea matemáticas, que allá donde vaya vea literatura, que allá donde vaya vea música, porque mi forma de desarrollar ese currículo en ese por qué, en ese cómo y en ese qué, estoy absolutamente abierto a que sea el mundo quien está enseñando a mi alumno, porque es lo que tendríamos que hacer. No cerrarlo a un espacio de proceso de aula conmigo en las horas que yo estoy, sino que tengo que conseguir que se abra su mente y se abra su capacidad de ir asimilando datos, integrándolo en el conocimiento que le estoy ofreciendo, pero absolutamente abierto, en cualquier lugar, en cualquier momento, anytime, anywhere.
Os habéis quedado súper callados, no sé si porque me da miedo el hecho de que de repente no comentéis nada, ¿vale? Entonces, formal, no formal e informal. Existen, sí, integrados en las aulas. Y no ha sido un problema de conexión. Me he quedado quieto porque era una pausa valorativa. Integrados, no lo sé. Por eso quiero hablar de hoy, de ello. Porque a lo mejor sería interesante que lo integráramos. Ahí está, gracias. Porque estamos perdiendo el mundo para mi clase. Y a lo mejor está perdiendo mi clase para el mundo. Porque a lo mejor soy un cajón estanco en el que la información de mi asignatura solo se desarrolla durante 3 momentos a la semana determinados. Pero a partir de ahí, la cabeza de mis estudiantes no están pensando en eso en ningún momento. Con lo cual, ¿cuánto estamos perdiendo? Dice Daniel, estamos todos solo escuchamos. Ok, gracias Daniel. Me alegro que estéis escuchando. Y esto, de alguna forma, no quería contar mucho más. Es simplemente replantearnos. Publicaré luego la infografía, seguramente, y haré un pequeño post con ello. Quería compartirlo por si estoy muy equivocado. Por si la cabeza me está yendo demasiado mal y me estoy ya en esto del confinamiento, estoy llegando a conclusiones erróneas. A que tiene que haber un porqué clarísimo. 3, saber hacer, saber ser, orden contrario. Y saber, una memoria explícita. Un cómo competencial, basado en hechos reales, con asignaturas integradas y con menos contenidos, con solo los que sean realmente necesarios. Estoy seguro que podemos recortar en algunas cosas que luego los chavales ni lo recuerdan y han perdido un tiempo maravilloso de vida en hacer un examen que luego no ha servido para nada. Y luego con esos currículos formales, los informales y los no formales. Dice, ese no formal, que es nuestro pan en las etapas tempranas, sería interesantísimo en etapas posteriores. ¡Guau! ¡Qué bonito comentario! Grandes oyentes. Magdalena, qué bonito comentario. Bueno, imagino que eres tú. Qué bonito, porque como sé que sois varios dentro de grandes oyentes, no sé quién lleva ahora mismo la red. Claro que sí. Fíjate que en la etapa de pequeñines lo no formal es fundamental en ese proceso. ¿Por qué luego lo perdemos? ¿Por qué luego lo no formal desaparece del currículo de las aulas de primaria, de secundaria, de universidad, de escuelas de música, de conservatorio? ¿Por qué? No, es que el currículo, utilicémoslo, busquemos cómo podemos estirar esas redes y esas raíces y llevarlo hacia la no formal. Ana Sánchez dice, está claro, ese es el camino. Volvemos locos a los alumnos explicando lo mismo de formas distintas y trabajamos contenidos afines en momentos distintos del curso. Error. Totalmente de acuerdo. Eso son un buen resumen en tus palabras muy buenas, Ana. El hecho de hacer asignaturas estanco. ¿Cuántas veces, en este caso, hago a un elemento musical, que es donde más cómodo me puedo sentir al hablar de ello, que es el hecho de que profesor de lenguaje, mi niño mide fenomenal las semicorcheas, profesora, utilizando tu ejemplo, Ana, de piano, el niño o la niña no mide las semicorcheas. ¿Cómo no? Pero si en mi examen lo hizo fenomenal, pues en mí tocándonos, le tengo que estar, bueno, tiene problemas con la negra como para tocar semicorcheas. ¿Están equivocados? No, seguramente los dos dicen la verdad. ¿Están hablando del mismo niño? Sí. ¿De la misma niña? Sí. ¿Del mismo profesor de aprendizaje? Sí. Pero en 2 asignaturas estanco. En 2 asignaturas que son muy parecidas o muy similares, un instrumento y otro lenguaje, pero que no comparten conexiones neuronales. Con lo cual es muy posible que en el proceso de aprendizaje del niño en las semicorcheas, en el lenguaje, las tiene clarísimas, pero si no hace ninguna extrapolación, porque el profesorado directamente no está haciendo una asignatura como digo yo aquí, integrada, sino que está haciendo un cajón estanco, es muy posible que el niño o la niña que pueda hacer esa extrapolación, maravilloso, y que no, es que es peor alumno, es que no tiene valía, es que no está preparado, es que tendría que haber repetido y no haber pasado curso. ¿Cuántas veces justificamos ese descontrol que tenemos del currículo por repetirlo tal como nosotros aprendimos? Y resulta que solemos cargar las tintas con nuestro alumnado diciendo que no llega, tiene que estudiar más. ¿Cuántas veces el problema de que un alumno no termine de acceder al proceso de aprendizaje, cuántas veces decimos que es un problema de falta de estudio? Que no digo que no lo sea, seguramente habrá chavales, pero siempre es un problema de falta de estudio.
¿No tendremos nosotros también alguna cosa que aportar? ¿No tendremos nosotros que revisar nuestro cuadrículo de cómo organizamos el currículo? ¿Hasta qué punto estamos haciendo personas? ¿Hasta qué punto les enseñamos a que sean? ¿Hasta qué punto somos competenciales en lo que decimos, en las herramientas que utilizamos? ¿Hasta qué punto somos competenciales y completos? No solo competenciales en una, porque es propia de nuestra asignatura. ¿Cuánto desarrollamos esta competencia y queda entroncada dentro de las actividades y en la programación? Quiero este objetivo y lo quiero conseguir. Pero seamos responsables con qué contenidos quitamos. Que a mí profesores me han dicho que cosas fundamentales no sirve para nada. Bien, evidentemente, Ana, evidentemente, totalmente de acuerdo. Claro, seamos responsables. Ahí tendremos que ver hasta dónde. Pero lo que me consta es que muchas de las cosas que consideramos importantes, por intentar llegar a todo, no llegan tampoco. O pasan por encima y como no tienen ese proceso de calar, de que dé tiempo, de que se puedan repetir, de que podamos hacer un aprendizaje experiencial, de que consigamos que sea un aprendizaje con memoria episódica, pierdes los que pueden ser superfluos y además los importantes. Ahí es donde quiero llegar. Sopesemos eso. Porque os puedo asegurar que no es ninguna pérdida de tiempo, ni mucho menos. Todos tenemos nuestros prejuicios sobre lo que es más o menos útil. Y eso me preocupa. Ya, en eso tienes razón. Pero si con esto consiguiéramos que hubiera algún hueco, pero que el aprendizaje fuera mayor, no sé hasta qué punto puede ser interesante. Evidentemente, estaría guay que a lo mejor, para que no quede en proceso personal, Ana, estaría bien que nos juntáramos en claustros y discutiéramos con esto, en el mejor sentido de la palabra discutir. Para que no solo esté tu percepción, sino que esté, en tu caso, que sé que eres profesora de conservatorio, que esté el de armonía, el de coro, el de orquesta, el de instrumento, el de lenguaje musical, el jefe de estudios o jefe de departamento, y nos ponemos de acuerdo en ello. Lo que pasa es que, ¿de qué estamos hablando? De hablar, de discutir, en el buen sentido de la palabra, discutir, no lo que hacen en televisión y no lo que hacen en el Congreso de los Diputados, que es vergonzoso en los dos casos. Hablo de discutir de verdad, como se hacía, como los grandes de hace 2500 años hacían, discutir. Hablando, poniéndote en el lugar del otro, de forma empática. Ah, mira, fíjate, eso es saber ser. Sería interesante que nuestros alumnos aprendieran a saber ser, porque si en todas las asignaturas aprendieran a saber ser, lo mismo era más fácil luego cuando somos mayores saber ser con los demás también y pudiéramos llegar a esos procesos de ponernos de acuerdo para que si quitamos algo pudiéramos hacerlo. Dice, sí, el tiempo es el que es, eso está claro, ya está claro. Yo hablo de hablar de utilidad en educación. Sí, no he entendido lo que me quieres decir. Sí, el tiempo es el que es. No sé si que hablas de que hay poco tiempo para hablar, porque si es así, quizás está todo mal programado. Yo necesito tiempo para hablar, con quien sea. Y si no hay, me lo busco. No puedo justificar el que eso no se pueda hablar porque no hay tiempo. Porque entonces no estamos hablando de educación, bajo mi punto de vista. Con que... y 58 yo, qué maravilla. Sí, muy de acuerdo con consensuar con todo el claustro. Vale, no sé si con todo el claustro. A ver, la respuesta o la frase iba en cuanto a lo que me decías de que te daba miedo que una sola persona pudiera decidir. Y estoy de acuerdo, evidentemente. Para no generar agujeros negros en el conocimiento. Consensuamos con varios. Varios pueden ser 2, 3, si somos 3 profesores de BOE, o somos 3 profesores de matemáticas, o somos 3 profesores de educación física. Tengamos la voluntad y la santa paciencia de ponernos de acuerdo de verdad, sin que ponernos de acuerdo sea un alegato a la independencia ni al ego de que me estás quitando mi potestad de poder decidir. No, es simplemente ponernos de acuerdo. Tú opinas blanco, yo opino negro. Hay grises, señores, muchos grises, casi infinitos grises. Como los números, del 1 al 2, existen infinitos números para ponernos de acuerdo, para que no sea ni un 1 ni un 2. Simplemente es eso. Seamos capaces de aprender a discutir. Lo que pasa es que quizás eso lo tendríamos que haber aprendido en el cole, en primaria, en infantil, en secundaria, y tendríamos que haber aprendido a saber ser. Ser de verdad. No, es que como yo soy así, mire usted será así, pero todavía tiene muchas cosas que aprender para ser. Sí, me de acuerdo de tal. No. Lo del tiempo lo digo porque has dicho lo que a veces no da tiempo a darlo todo. Ah, ya, ok. Claro, exactamente, el tiempo es el que es. Con que, bueno, son las 19:59, no sé si necesitáis comentar algo, esta era mi idea. Yo os digo que compartiré la infografía en el que ese currículo
lo divido en por qué, en cómo y en qué, y a su vez eso se divide en los apartados que hemos estado hablando y que me parece interesantes poner una interrogación en cómo trabajo para intentar mejorarlo y poner en duda si lo que estaba haciendo durante todo este tiempo con el currículo y escudarme en ello es suficientemente justificable como para hacerlo así, o tengo que dudar, porque la verdad es que en la altura en la que estoy hay muchas cosas que tengo muy claras, pero a la vez, como decían los grandes que decía de la antigüedad, cada vez tengo claro que hay veces que dudo más de la cuenta y que dudo mucho. Por eso me apetecen ese tipo de chakras, porque me ayuda a ponerme enfrente del espejo, nunca mejor dicho, porque me estoy viendo en la imagen, casi es como un espejo, pero claro, no soy yo quien me habla a mí mismo, sino que sois todas vosotras y todos vosotros, y me ayuda a aclararme, porque hay veces que os aseguro que entro en bucle y necesito vomitarlo, escucharlo y refrendarlo a través de vuestros comentarios. Elio Secom dice, tengo una duda sobre la presentación del sábado. Y es que si es reservado para mí, ¿puedo llevar a un acompañante? Vale. Ok, Elio, esto es para la presentación del libro del sábado, que viene día 28 en Madrid. No, Elio, si has reservado para ti, solo tienes plaza para ti. Con el tema del COVID, las plazas en la presentación del libro, en la sesión de las 5:30 y de las 7:30, son las que solo son 20 por grupo, y si has reservado para ti solo puedes ir tú, aunque esto se nos está saliendo. Luego si quieres hablamos por privado, no te preocupes. Daniel, excelente maestro, seguiré aprendiendo con usted. Muchas gracias. Desde Paraguay, Daniel, se agradece. Tengo que comprar el libro ya, dice Lali. Vale, muchas gracias. Lali Citilla, gracias a ti. No sé si tenéis alguna duda más, y si no, lo dejaré colgado aquí, a ver si... mira qué bien, hoy momento de puerta y todo. Con esto de las casas son como son, tenemos el sonido de la puerta. Lali, yo también soy tu fan. Yo de pequeño me gustaría haber sido como tú, una alumna con tanta energía, con tantas ganas y con tanta positividad. Recuerden, señores, currículo. ¿Lo tienen claro? ¿Están seguros de lo que hacen? ¿Es completo? ¿O solo son contenidos? ¿Son capaces de que a través de su asignatura desarrollen ese saber ser? ¿Ese saber hacer? ¿O solo nos dedicamos a que nuestros alumnos y alumnas sepan? Que solo sepan. Lo dejamos ahí, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene en este continente de los raros o continente de las raras, dependiendo de quién lo lee. Un besote grande y nos vemos. Hasta luego.